¿Sabías que un colombiano llegó a ser regente de España? Hoy, en Trivix, te llevamos a conocer a uno de los personajes más desconocidos y olvidados de la historia española. Joaquín de Mosquera y Figueroa, un nombre inscrito en los anales de la historia de España, asumió el cargo en un momento crucial y dejando un legado notable. En el contexto de un país que se encontraba en el umbral de cambios significativos, Mosquera emergió como una figura central. Nacido en el ocaso del siglo XVIII, Mosquera ascendió a la cúspide del poder durante una de las épocas más turbulentas de España, sirviendo como regente del Imperio Español. Su vida y carrera estuvieron profundamente entrelazadas con los eventos que definieron esta era. Su mandato, aunque breve, coincidió con las guerras napoleónicas, el auge del liberalismo y las semillas de la independencia sembradas en las colonias americanas de España. Estos eventos no solo moldearon su regencia, sino que también definieron el curso de la historia española. Las colonias americanas, inspiradas por los ideales de libertad y autodeterminación, comenzaron a cuestionar su lealtad a la corona española. La influencia de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos resonaron fuertemente en el Nuevo Mundo. La regencia de Mosquera, un breve interludio entre los reinados de Carlos IV y Fernando VII, estuvo marcada por profundos cambios y decisiones cruciales. Enfrentó la difícil tarea de mantener la estabilidad en un reino sacudido por conflictos internos y externos. Navegando por las traicioneras aguas de las intrigas cortesanas, Mosquera tuvo que maniobrar cuidadosamente entre las facciones rivales dentro de la corte. La política interna de España estaba plagada de conspiraciones y luchas de poder. Lidiando con la ocupación francesa, Mosquera se encontró en una posición precaria. La invasión de Napoleón Bonaparte había sumido a España en el caos, y la resistencia contra los invasores franceses se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia nacional. Y enfrentándose a los nacientes atisbos de revolución al otro lado del Atlántico, Mosquera tuvo que equilibrar las demandas de las colonias con las necesidades del reino. Las aspiraciones de independencia en América Latina presentaban un desafío constante a su autoridad. Se encontró al timón de un reino en crisis. Cada decisión que tomó tuvo repercusiones significativas, no solo para España, sino también para su vasto imperio de ultramar. La presión sobre Mosquera era inmensa, y cada paso en falso podía tener consecuencias desastrosas. Este ensayo profundiza en la vida y la época de Joaquín de Mosquera y Figueroa, explorando su ascenso al poder, las complejidades de su regencia y el impacto duradero que dejó en la tumultuosa trayectoria de España a principios del siglo XIX. Desde su crianza aristocrática hasta su controvertida regencia, la vida de Mosquera ofrece una mirada cautivadora a un capítulo fundamental de la historia de España. Las complejidades de su regencia no pueden subestimarse. Mosquera tuvo que lidiar con una economía en declive, una sociedad dividida y una nobleza que a menudo estaba en desacuerdo con sus políticas. Su habilidad para manejar estos problemas es una muestra más de su astucia política y determinación. Y el impacto duradero que dejó en la tumultuosa trayectoria de España a principios del siglo XIX. Desde su crianza aristocrática hasta su controvertida regencia, la vida de Mosquera ofrece una mirada cautivadora a un capítulo fundamental de la historia de España, un periodo que marcaría irrevocablemente el destino tanto de España como de su imperio de ultramar. La influencia de Mosquera se extendió más allá de su tiempo en el poder. Sus decisiones y políticas marcaron para siempre la historia de España.
A través de este ensayo, buscamos entender mejor a este hombre complejo y el legado que dejó atrás. Un periodo que marcaría irrevocablemente el destino tanto de España como de su imperio de ultramar. La historia de Joaquín de Mosquera y Figueroa es una ventana a un tiempo de grandes cambios y desafíos, y su vida y obra continúan siendo objeto de estudio y admiración. Nacido en 1748 en Bogotá, Nueva Granada, la actual Colombia, Joaquín de Mosquera y Figueroa llegó a un mundo al borde del cambio. En ese tiempo, Bogotá era una ciudad vibrante y en crecimiento, con una mezcla de culturas indígenas y españolas que creaban un ambiente único y dinámico. Su familia, parte de la nobleza española, ocupaba una posición destacada en la sociedad colonial. Los Mosquera y Figueroa eran conocidos por su influencia y poder, y su hogar era un centro de actividad social y política. La familia tenía vastas propiedades y mantenía estrechos lazos con otras familias nobles de la región. Esta educación privilegiada brindó al joven Joaquín acceso a un mundo de educación, riqueza e influencia. Desde una edad temprana, fue instruido en las artes y las ciencias y se le enseñó a apreciar la importancia del conocimiento y la cultura. Pasaba largas horas en la biblioteca familiar, rodeado de libros y manuscritos raros. Recibió una educación integral, sumergiéndose en el derecho, la filosofía y los clásicos, un testimonio del compromiso de su familia de cultivar su intelecto. Estudió bajo la tutela de algunos de los mejores maestros de la época, quienes le inculcaron un amor por el aprendizaje y una curiosidad insaciable. Los años de formación de Mosquera le infundieron un profundo sentido del deber y lealtad a la corona española, valores que moldearían profundamente su visión del mundo y su perspectiva política. Participó en ceremonias y eventos que reforzaron su compromiso con la monarquía y la estructura social de la época. A medida que maduraba, el agudo intelecto y el porte aristocrático de Mosquera lo impulsaron a través de las filas de la administración colonial. Su habilidad para navegar las complejidades de la política y la administración le permitió destacarse entre sus pares. Era conocido por su elocuencia y su capacidad para resolver conflictos. Ascendió a través de varios puestos gubernamentales, demostrando perspicacia y ganándose una reputación por sus habilidades administrativas. Su carrera en la administración colonial fue marcada por una serie de logros notables, incluyendo la implementación de reformas que mejoraron la eficiencia del gobierno local. Su carrera temprana en las Américas, un mundo al borde de su propia transformación, sentó las bases para su futuro papel en un escenario mucho más amplio. La experiencia que ganó en estos primeros años sería invaluable en los desafíos que enfrentaría más adelante, tanto en su vida personal como profesional. La historia de Joaquín de Mosquera y Figueroa es un testimonio de cómo la educación, el deber y la lealtad pueden moldear el destino de un individuo y, en última instancia, influir en el curso de la historia. El viaje de Mosquera al corazón del Imperio español comenzó en el bullicioso puerto de Cádiz, España. Habiendo regresado de las Américas, ascendió rápidamente en las filas del gobierno español y su experiencia administrativa y su noble linaje le sirvieron bien en la corte de Carlos IV. Su ascenso no estuvo exento de polémica. La corte española, un hervidero de intrigas y luchas de poder, exigía maniobras políticas y un juicio astuto. Mosquera, sin embargo, demostró ser experto en navegar por este mundo complejo. Obtuvo nombramientos clave, incluido un puesto de prestigio en el Consejo de Indias, el órgano rector del vasto imperio de ultramar de España. Este nombramiento lo colocó en el centro de los asuntos imperiales, dando forma a políticas que resonaron a través del Atlántico. La influencia de Mosquera creció y pronto se encontró envuelto en los tumultuosos acontecimientos que envolverían a España y su imperio. El año 1808 marcó un punto de inflexión en la historia de España, un año que sería recordado por generaciones, sumiendo a la nación en el caos y la incertidumbre. Las calles, una vez llenas de vida, se convirtieron en escenarios de desorden y desesperación, y marcando el comienzo de una era de conflictos sin precedentes. La nación se enfrentaba a una serie de pruebas que pondrían a prueba su resistencia y determinación. La invasión de España por parte de Napoleón Bonaparte y la posterior abdicación del rey Carlos IV crearon un vacío de poder que repercutió en todo el imperio. Este vacío
no solo afectó a la estructura política, sino también a la moral del pueblo español. En esta vorágine de incertidumbre, Joaquín de Mosquera y Figueroa emergió como una figura fundamental. Su liderazgo y visión se convirtieron en faros de esperanza en tiempos oscuros. Fue nombrado presidente de la Junta Suprema Central, un órgano de gobierno que se formó con el propósito de resistir la ocupación francesa. El órgano de gobierno establecido para resistir la ocupación francesa y mantener la soberanía española. La Junta Suprema Central se convirtió en el corazón de la resistencia, uniendo a líderes de todo el país en un esfuerzo común. Este papel lo empujó al centro de una tormenta, exigiendo liderazgo, diplomacia y una determinación inquebrantable. Mosquera tuvo que navegar por un mar de desafíos, desde la coordinación de esfuerzos militares hasta la gestión de alianzas diplomáticas. Sin embargo, la Junta enfrentó dificultades insuperables. Las derrotas militares y la falta de recursos pusieron a prueba la resistencia de sus miembros. Los ejércitos franceses, superiores en número y organización, barrieron España. La superioridad táctica y numérica de los franceses hizo que cada batalla fuera una lucha cuesta arriba para los españoles. Las divisiones internas y las luchas políticas internas debilitaron aún más la resistencia. Las diferencias ideológicas y las ambiciones personales crearon fracturas que los enemigos supieron aprovechar. En medio de esta confusión, Mosquera luchó por mantener la unidad y forjar un camino a seguir. Su capacidad para inspirar y liderar en tiempos de crisis fue crucial para mantener viva la esperanza de un futuro mejor. A pesar de los desafíos, el espíritu de resistencia y la determinación del pueblo español nunca flaquearon. La lucha por la libertad y la soberanía continuó, impulsada por la esperanza y el coraje de aquellos que se negaron a rendirse. Finalmente, estos esfuerzos culminaron en la recuperación de la soberanía española, un testimonio del poder de la unidad y la perseverancia. Al cerrarse el año 1808, el legado de Joaquín de Mosquera y Figueroa aún estaba lejos de escribirse. Su andadura, desde sus nobles orígenes hasta convertirse en una figura crucial en las horas más oscuras de España, estuvo marcada por la resistencia, la estrategia y un espíritu inquebrantable. Sin embargo, su historia no terminó con las crisis inmediatas de aquel año tumultuoso. Mosquera continuó liderando con inquebrantable dedicación, sorteando las complejidades del gobierno en una nación aún tambaleándose por el caos de la invasión. Su papel como presidente de la Junta Suprema Central requería no solo perspicacia militar, sino también un profundo conocimiento de la diplomacia y el arte de gobernar. Trabajó incansablemente para coordinar esfuerzos, fortalecer alianzas, asegurar recursos y forjar un camino a seguir para una España fracturada. A lo largo de su mandato, Mosquera se enfrentó a innumerables retos. Las divisiones internas dentro de la Junta, la presión de las potencias extranjeras y la amenaza constante de las fuerzas francesas exigían su constante vigilancia. A pesar de estos obstáculos, siguió siendo un líder firme, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche, elaborando estrategias y planificando los próximos pasos para la resistencia de España. El compromiso de Mosquera con su país era inquebrantable, pero afectó su salud. El estrés implacable y el peso de la responsabilidad comenzaron a desgastarlo. Amigos y colegas notaron su creciente fragilidad, pero su espíritu nunca vaciló. Continuó inspirando a quienes lo rodeaban, su visión de una España libre y soberana nunca se apagó. En sus últimos días, Mosquera reflexionó sobre el viaje que lo había llevado a ese punto. Había sido testigo de lo mejor y lo peor de la humanidad. Había navegado por las aguas traicioneras del poder y la política, y había visto a su amada España atravesar algunas de sus horas más oscuras. Sus esfuerzos no habían sido en vano. Las semillas de la resistencia que había sembrado comenzaban a dar sus frutos. En la víspera de su fallecimiento, rodeado de amigos cercanos y aliados, los pensamientos de Mosquera estaban en su país. Habló de esperanza, del espíritu perdurable del pueblo español y del futuro brillante que creía que estaba al alcance. Sus últimas palabras fueron un testimonio de su fe inquebrantable en el poder de la unidad y la perseverancia. Joaquín de Mosquera y Figueroa falleció, pero su legado perduró.
Su liderazgo durante uno de los periodos más complicados de España marcó para siempre el rumbo histórico de España. Su historia nos muestra que incluso frente a probabilidades abrumadoras, la esperanza y la determinación pueden prevalecer. La historia de Mosquera no es solo la historia de un solo hombre, sino la historia de la resiliencia de una nación y el poder perdurable del espíritu humano. Sus contribuciones continúan inspirando. Durante su regencia en España, Joaquín de Mosquera y Figueroa tomó varias decisiones importantes. Una de las más destacadas fue su participación en la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, un documento fundamental que estableció principios liberales y democráticos en el país. Además, Mosquera y Figueroa desempeñó un papel crucial en la Junta Suprema de España e Indias, donde se tomaron decisiones clave para la administración del Imperio Español durante la ausencia del rey Fernando VII, un faro de esperanza para las generaciones futuras. Y así, al recordar la vida de Joaquín de Mosquera y Figueroa, recordamos a un hombre que dedicó su vida al servicio de su país, un líder cuya visión y coraje ayudaron a guiar a España a través de sus horas más oscuras y hacia la luz de un nuevo amanecer. El legado de Joaquín de Mosquera y Figueroa es un testimonio de la fuerza de carácter y el poder de la esperanza, una historia que nos recuerda a todos que incluso ante desafíos aparentemente insuperables, el espíritu humano puede prevalecer. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si disfrutaste este video, dale me gusta, suscríbete y comparte. Así nos ayuda a seguir progresando. Y permanece atento para más historias de personas extraordinarias que dieron forma a nuestro mundo.